Estamos en el horario del curso de técnicas de conducción turística y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 4. En esta guía pues estamos analizando, estamos estudiando qué es el turismo como un fenómeno social, como un fenómeno de desplazamiento, en donde según el concepto nos dice que es aquella actividad que se realiza ya sea por personas nacionales o extranjeras, pero que se debe practicar durante un tiempo de descanso sin fines de lucro, es decir, que no haya ningún tipo o clase de pago de intermedio. Recuerde que anteriormente en la guía número 1 de este curso estuvimos hablando de qué era el turista y para que se pueda dar el fenómeno del turismo es necesaria la presencia de un actor principal, en este caso sería el turista. Hablamos que hay tres tipos de turistas, un turista independiente, un turista incidente y un turista de grupos. El primero, el turista independiente, es aquel que viaja por su propia cuenta, que no hace uso de ningún tipo de servidor turístico. Recuerde que cuando hablamos de servidores turísticos, pues podemos hablar de las agencias de viajes, de los guías de turismo, de los turoperadores y de aquellos que se involucran en el campo del turismo, ¿verdad? Entonces, el turista, perdón, independiente viaja por sí solo. Claro que hace uso de las empresas turísticas. También ya hablamos en la guía número 3 que es una empresa turística, y dijimos que según la ley establece que una empresa turística es aquella que ofrece productos y servicios que satisfacen las diversas necesidades del turista. Háblese de hoteles, restaurantes. En cuanto al grupo de hoteles, independientemente del grupo y la categoría, es decir, puede ser un hotel, un motel, un autohotel, una pensión, un hospedaje, qué sé yo, un chalet, un bungalow, un departamento, pero que ofrezcan el servicio de hospedaje y alimentación. Hablamos de, por ejemplo, en el área de restaurantes, cafeterías, comedores, sitios o atractivos turísticos como balnearios, parques, reservas, áreas verdes. Podríamos hablar, por ejemplo, como a lugares culturales, también entraría dentro de esto. Por ejemplo, las empresas de transporte también. Entonces, eso es lo que declara la ley respecto a qué son las empresas y actividades turísticas. Y dice que el turista es el que hace uso de estos elementos o de estos recursos. Ahora bien, el turista independiente viaja por su propia cuenta, se desplaza a diferentes atractivos turísticos, pero lo hace de manera individual, es decir, que no contrata ningún servidor. El turista incidente, su viaje fue motivado por alguna situación laboral, qué sé yo, una capacitación, de repente, qué sé yo, un seminario, una charla, una conferencia, y tuvo que viajar, pero al momento de viajar resulta que se le dio el tiempo para poder descansar. Y él dice, bueno, en mi tiempo de descanso voy a conocer algo de la región. Entonces, cuando en su tiempo libre, decide viajar y conocer, entonces se convierte en un turista. Por eso decimos que es un turista incidente. Y los turistas de grupos, pues estos sí regularmente hacen uso, viajan en grupos grandes, hacen uso de las agencias de viajes, de los turoperadores, de los guías de turismo, quienes son los que les van a coordinar todo lo referente a su viaje, ¿verdad? Les van a preparar todo lo necesario, qué sé yo, transporte, hospedaje, alimentación, les van a crear un paquete turístico para que ellos puedan conocer y disfrutar. Entonces, el turismo dice que es un fenómeno social que involucra a un personaje que es el turista, pero también respecto a este término, y acá fue donde nos quedamos en la clase anterior, la, se hace respecto a la persona que visita los diferentes atractivos, obviamente se le conoce como el visitante, pero se hacen dos categorías y se habla de un turista y se habla de un excursionista, ¿sí? Si es un turista, dice que un turista regularmente para tomarlo en la categoría turista, esta persona tiene que estar por lo menos 24 horas, es decir, un día en el lugar para que ya reúna la categoría de turista, por lo menos un día. Que si es menos de un día, qué sé yo, son 10 horas, 5 horas, 8 horas, ya no es turista. Tiene que permanecer en el lugar o en la región durante una hora y entonces, durante un día, perdón, y entonces ahí va a tomar la categoría de turista.
turista. Puede estar, qué sé yo, un día, una semana, un fin de semana, 15 días, 6 meses, 3 meses, o sea, ya tiene que ser arriba, como mínimo tiene que ser arriba de un día, ¿sí? Para darle la categoría de turista. Pero resulta que no, está menos de un día, está solo, qué sé yo, unas 10 horas, está solamente unas 4 horas o 5 horas en el sitio, en el atractivo turístico. Entonces, este se le da otra categoría y pasa a ser categoría excursionista. Entonces, ¿por qué es un excursionista? Porque dice, vea, dice que permanece menos de 24 horas en el país visitado. Entonces, este ya es un excursionista. Y dábamos como ejemplo, se recuerda que yo le contaba ahora que en Guatemala, y creo que también se los proyecté como imagen, en Guatemala hay dos portuarias, pero una de las portuarias bastante reconocidas y bastante nombradas es la portuaria Quetzal. Esta portuaria se encuentra en Puerto Quetzal. Esta tiene una zona de atracadero y recibe turismo de cruceros. El turismo de cruceros, pues es aquel recorrido que se hace en crucero, en esas enormes embarcaciones por todo el océano, según el destino al cual se haya programado el crucero. Pero hay países, así como Guatemala, que ofrecen una zona de atracadero. Entonces es donde se aprovecha el turista porque llegan en el crucero, algunos turistas deciden bajarse y conocer o visitar la región, lo hacen en menos de 24 horas. Entonces ahí vemos que es un excursionista. Entonces es turista porque obviamente pues, es turista por el tiempo que está viajando en el crucero, pero al llegar a nuestro país y permanecer en nuestro país, y si lo hace menos de 24 horas, pues en Guatemala ya no es turista, sino es un excursionista. Entonces, este concepto nos da a entender esas dos modalidades respecto a qué es un turista y qué es un excursionista. Dice recientemente la Organización Mundial de Turismo, OMT, modificó el concepto de turismo en el sentido de que deben incluirse en el mismo todos los desplazamientos de personas, considerando en estos los viajes, cualquiera que sea el motivo o la obligación de realizarlos, únicamente con la limitante de que se realicen con fines pacíficos, y aquí vemos conquista de mercados adicionales, refuerzo de la publicidad y promoción de turistas, construcción de aeropuertos, incentivos o congresos convencionales y exposiciones, programas de capacitación turística, incremento del ingreso per cápita y disminución de impuestos en los mercados emisores de turismo. Ahora, vea, pues aquí va a hablar de otro tipo de turismo, pero recuerden, mire, pues, estamos analizando el concepto de qué es turismo. Ahora, otro punto que quiero que usted también tenga bien claro es lo siguiente. Cuando el turista decide viajar a los diferentes destinos, hay algo que le motiva, hay algo que le incentiva a poder realizar ese viaje. Y entonces hay diferentes temáticas, hay diferentes enfoques de viaje. Por ejemplo, yo le decía, el turismo de sol y playa, su nombre lo dice, y se caracteriza puesto que el turista va a los lugares donde va a haber playa, donde, por ejemplo, el Pacífico en Guatemala, podríamos hablar de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Retaluleu, Suchitepeques, que son departamentos bastante colindantes al Océano Pacífico. Pero, por ejemplo, el turista quiere conocer historia, quiere conocer sitios arqueológicos. Bueno, entonces lo vamos a llevar a la zona del Petén. En el departamento del Petén se concentra la mayor cantidad de sitios arqueológicos. Entonces, pero no, el turista dice, no, yo quiero conocer una ciudad así más tranquila, quiero conocer ruinas, quiero conocer iglesias, quiero pues estar en un lugar cómodo, tranquilo, con un clima agradable. Y usted dice, bueno, le presento Guatemala moderna y colonial, pero de Guatemala moderna y colonial, la antigua Guatemala, por ser una ciudad arquitectónica. Entonces, el turista decide la temática, es decir, qué lugares, qué enfoque y qué destinos quiere visitar. Por ejemplo, si es un amante de la naturaleza, bueno, entonces le vamos a presentar Verapaz es paraíso natural y le vamos a ofrecer turismo de aventura. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, que cuando habla de los tipos de turismo pueden ser las actividades o las temáticas en las cuales los turistas deseen visitar las regiones o bien el tiempo que dure
en el lugar. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, porque aquí hay otra clasificación respecto a los tipos de turismo, pero está enfocada al tiempo, no a la temática. Y dice, al examinar los niveles de ingresos del tiempo libre, suelen encontrarse tres clases de turismo. Número uno, turismo de menos de 24 horas. Este solicita restaurantes, parques, balnearios, poblaciones típicas, centros de recreo, artesanías, entre otros. Dice menos de 24 horas, es decir que no es un turista, sino es un excursionista, porque no está durando las 24 horas o más de estas 24 horas en el lugar o en la región. Pero dice que hace uso de balnearios, poblaciones típicas, centros de recreo, artesanías, entre otros. Entonces, este disfruta más que todo, podríamos decir que a través de este turismo de menos de 24 horas se pueden dar los tours de ciudad. Recuerde que un tour de ciudad son recorridos que se hacen a pie, parte en vehículo, duran de 4 a 8 horas, se hacen en la misma región o en la localidad. Entonces, esa es la característica. En este caso, el turismo de menos de 24 horas está siendo similar a este. Luego está el turismo de fin de semana. Aquí ya cambia el rol, ¿verdad? Porque claramente nos dice fin de semana, entonces ahí sí ya es un turista. Está, algunos pues activan desde el día viernes, sábado y domingo, retornan. Algunos otros pues dicen solo sábado y domingo, pero es un tipo de turismo en cuanto al tiempo de aquellos que solo están un día, menos del día, aquellos que están un fin de semana, independientemente de la temática o el enfoque de viaje que quieran realizar. Por eso es que vemos que hay por tiempo, o sea, hay turismo según el tiempo en que se va a visitar el atractivo. Eh, turismo de destino, aquí sí ya viene una temática, aquí sí ya es diferente, porque mire, dice, es el que desea hospedaje por un periodo más largo y exige servicios complementarios y variados. Entonces, por ejemplo, el turismo de destino se activa, qué sé yo, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, pero pasa lo siguiente, compra paquetes y recuerde que un paquete turístico incluye hospedaje, alimentación, transporte, ingreso a sitios turísticos, guías de turismo. Entonces, regularmente, pues cuando vemos que hay turistas pues, que vienen de diferentes países a Guatemala y lo hacen a través, bueno, usted ve que, bueno, llegó una agencia de viajes, llegó el bus de tal agencia, usted dice, no, este turista es un turista extranjero, está haciendo turismo de destino, va a estar dentro de la localidad, va a visitar, va a recorrer durante un tiempo bastante prolongado y obviamente hizo adquisición de un paquete turístico. Entonces, conviene más la adquisición de un paquete turístico cuando el caso es viajar o permanecer durante muchos días en un lugar visitado. Y dice, la localización de los lugares de esparcimiento para el turismo de menos de 24 horas, comúnmente llamado excursionistas o visitantes del día, se detecta en su mayoría dentro de una distancia de aproximadamente 75 kilómetros por carretera, o sea, una jornada de 1 a 2 horas de duración desde el punto donde radica y corresponde fundamentalmente a la población con ingresos menores. Vea, entonces, se están moviendo dentro de la misma región, pero incluso pues son los mismos, son los propios del lugar, lugareños, vamos a decir, o son de la región, por eso están dentro de estos rangos, no se exceden en cuanto a los tiempos de visita de los atractivos turísticos. Está el otro grupo y dice, caso aparte es el turismo de cruceros o de viajes en barco, normalmente con mayor edad y poder adquisitivo que quien visita las poblaciones costeras en escalas de algunas horas haciendo uso de los servicios antes citados, aunque si no pernocta a bordo y recurre a las hospederías existentes, se transforma en una corriente turística en toda la extensión de la palabra. Bueno, ahí vemos el caso de los turistas de cruceros, que ya les expliqué.
Este caso de turista pues es diferente, ¿verdad? Porque este viene de otros lugares, viene de otros países y obviamente pues está haciendo bastantes escalas, bastantes recorridos según el trayecto del crucero. Dice el emplazamiento de los sitios de albergue demandados por el turismo de fin de semana está regularmente a unos 150 kilómetros por carretera, es decir, un trayecto de 2 a 3 horas a partir de la localidad de residencia. Hay turistas de fin de semana que se sirven del avión como vehículo de traslado a lugares más lejanos, con la limitante del espacio aéreo lógica en esos días. Y dice, los destinos turísticos se hallan en cualquier parte donde se disponga de rutas de acceso adecuadas, así como de atractivos y entretenimientos suficientes para mantener al visitante por más de 2 noches. Y pues con esto concluimos nuestro contenido de la guía número 4. Recuerde que aquí estuvimos hablando sobre qué es el turismo, cómo se activa el fenómeno del turismo y anteriormente, pues lo vimos desde el punto de vista económico. El turismo, como bien sabemos, tiene un impacto. Yo recuerdo haberles hablado de las áreas de impacto. Hablamos de un área económica, de un área sociocultural y un área un impacto ambiental. Ahora, depende mucho del tipo de actividad que se pretenda realizar, así serán los daños y las alteraciones que tendrá o la repercusión que tendrá hacia el lugar. Por ejemplo, en el impacto sociocultural, ustedes saben que los turistas extranjeros pues son de culturas bastante, podríamos decir, bastante abiertas en cuanto a su forma de pensar, pero la cultura guatemalteca en algunas regiones del país es un tanto conservadora y se ha visto una modificación bastante fuerte. Por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguno de los pueblitos que rodea al lago de Altiplán, ¿verdad? Y si usted visita estos lugares, usted se va a dar cuenta, si fácilmente uno se percata y dice, cómo se da el fenómeno de, como les decía anteriormente, transculturación, pero cómo han tenido estos pobladores indígenas que adaptarse a las necesidades de los turistas, porque ahí pues es población indígena, pero en su mayoría. Y si usted ve, pues hay discotecas, hay bares en el buen concepto. Recuerde que desde este enfoque un bar es aquel lugar donde pues pueden bailar, pueden sociabilizar, tienen música, se dan algunas bebidas preparadas, ¿verdad? Concepto errado al que se mueve en Guatemala. Entonces, pues usted puede notar en estos pueblitos que hay diferentes discotecas, bares, incluso los muelles bastante coloridos, la gente. De hecho, estos pueblos se activan mucho de noche y vemos nosotros cómo es que se da el fenómeno de transculturación al momento de que se activa el turismo. En los últimos, ¿qué? 2, 3 años, ustedes saben, todos sabemos que lamentablemente, pues 2 años y meses, se vio interrumpida la actividad del turismo. Los efectos negativos que tuvo fueron bastante fuertes en el ámbito económico. ¿Por qué razón? Solo en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las autoridades pues, se vieron obligadas a cerrar fronteras, se vieron obligadas a prohibir el acceso de turistas a los diferentes países. Y esto obviamente impidió que se dinamizara la economía. Muchas personas perdieron empleos, se cerraron muchos hoteles, muchos restaurantes, ya no hubo visita y acceso a sitios turísticos. Entonces, el impacto del fenómeno que fue la pandemia o de esta situación que está afectando a nivel mundial, que dio al turismo fue bastante negativo. Pero en el ámbito ambiental, yo creo que todos fuimos partícipes y vimos a través de las redes diversas imágenes, fotografías, momentos captados en donde la naturaleza pues tomó un tiempo de desinfección, tomó un tiempo en donde la naturaleza pues empezó una vez más a resurgir, empezó una vez más a verse bastante notorio, ¿verdad? Entonces vemos que en el ámbito económico, si bien es cierto, el impacto fue negativo, en el ámbito natural, en el enfoque ambiental o ecológico, pues fue bastante positivo. Y en el ámbito sociocultural, pues sí hubo una afección
no hubo una interrelación, entonces definitivamente hubo una afección. Entonces, son algunos puntos muy esenciales que nosotros debemos comprender que es el turismo. En una investigación realizada, a ustedes no se las asigné, realmente no se las asigné porque consideré no conveniente, pero se lo dejo como ejercicio para que usted vaya, lea y estudie un poquito. Cuando usted investiga tipos de turismo que se puedan practicar, le van a aparecer una serie de actividades que se puedan llevar a cabo y se puedan realizar en diferentes lugares. Pero aparece, por ejemplo, turismo LGTB, que es para la comunidad gay o homosexual. Obviamente en Guatemala eso no está autorizado, entonces no se puede practicar, o sea, no podemos decir que haya turismo para esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a los enfoques, porque dicen que el turismo es un fenómeno de desplazamiento y el hecho de que se desplacen tales personas, entonces ya están haciendo turismo. No, tenemos que considerar de qué actividades o la manera en que lo relacionaron que no tienen nada que ver con la práctica del turismo. Yo les voy a mencionar algunos tipos de turismo, pero según la temática, o sea, las actividades que se pueden realizar en Guatemala. Está el turismo deportivo, turismo de sol y playa, el ecoturismo, turismo natural, turismo sostenible, turismo sustentable, turismo cultural, turismo comunitario, turismo arqueológico, turismo arquitectónico, turismo de museos, turismo histórico, turismo gastronómico, aviturismo o avistamiento de aves, turismo de pesca, senderismo, turismo de aventura. En el turismo de aventura entrarían muchas prácticas como el rafting y lo que sería el rappel, por ejemplo, o el alpinismo, que ya son prácticas bastante riesgosas, ¿verdad? Y obviamente las personas que los desarrollan, obviamente pues tienen el conocimiento. Podría mencionarles, por ejemplo, el turismo religioso, el turismo negro. Podría mencionarles, por ejemplo, vamos a ver qué otro tipo de turismos puede practicarse en Guatemala, el de sol y playa. Entonces, son temáticas o son enfoques de actividades que se pueden realizar por las condiciones y las características culturales que posee nuestro país. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Es allí en donde tenemos que comprender qué es el turismo. Independientemente de que la persona dure 24 horas, menos de 24, más de 24, el turismo es aquel fenómeno que logra el desplazamiento de los individuos, pero sin motivos económicos, sin que le vayan a pagar, sin que vaya a tener una recompensa o alguna clase de retribución económica. Allí es donde entonces se mueve lo que es el fenómeno del turismo. Entonces, eh, esto es el contenido de la guía número 4. Vamos a ir cerrando en este momento nuestro contenido. Si se dan cuenta, pues estuvimos hablando de temas bastante importantes. Acá vemos diferentes enfoques, pero yo ya se los fui explicando cada uno de ellos. Vimos la postura que tiene la OMT al respecto, pero también que lamentablemente pues la OMT es muy escasa en cuanto a la información que proporciona y por eso se hizo un análisis a través del siguiente concepto. Y pues esto es el material que habla en sí o en general de qué es el turismo. Y Guatemala, pues ya sabemos que Guatemala ofrece diferentes escenarios. Guatemala es un país bastante étnico, bastante cultural. Guatemala es un país con una diversidad natural para ofrecer y es ahí donde el INGUAT se activa y promueve los 7 sistemas turísticos. Recuerden que es importante conocer la ubicación geográfica de los sistemas turísticos y esto lo encuentra en la guía de estudio número 2 de este curso, en donde hablamos que existe Guatemala moderna y colonial, Altiplano cultura maya viva, Petén aventura en el mundo maya, Izabal un Caribe verde, Verapaz es paraíso natural, Oriente místico y cultural y Pacífico exótico y diverso. Entonces es importante que nosotros conozcamos las áreas geográficas en Guatemala y qué prácticas se pueden llevar a cabo en cada una de estas. Entonces vamos a ir cerrando acá esta clase con el tema del turismo.